Buenos días a todos. En esta presentación tratará o está enfocada a resolver las instrucciones planteadas en la tercera entrega individual del curso de gestión de proyectos de construcción. Mi nombre es Juan David Zagarra Alvarado y empecemos. Primero hablaremos una introducción acerca de qué es lo que tratará la presentación que he realizado, en los cuales he decidido dividirlos en 4 ejes, así con el fin de optimizar la información que se va a dar. Y bueno, vamos a comenzar por el primer eje, el cual trata acerca de la aplicación de las ISOs mediante una autoauditoría. Esto, digamos, con la finalidad de ver cuál es el nivel de adopción que hemos tenido nosotros como empresa del Grupo 4 ante esas ISOs o normas, ¿no? Las cuales definen pues la calidad, el respeto por la seguridad y salud de los trabajadores de nuestra empresa y por último lo que es el respeto y la integración hacia el medio ambiente, ¿no? Los impactos que están provocando hoy en día la industria de la construcción. Sabemos que es una de las industrias que actualmente emite más dióxido de carbono a la atmósfera y por ello se plantean siempre un respeto, un plan hacia lo que va dirigido al ambiente, sus impactos, los efectos y cómo estos se podrán mitigar. Por el segundo eje tenemos el caso de estudio. Este es un caso muy reciente, casi un mes, ya ha pasado desde junio. Es un caso que ha levantado la vista de expertos, ha llamado mucho la atención por los errores, ¿no? Y hasta decir errores que se han realizado en la ejecución de este proyecto, y también ha dado la vuelta al mundo por lo mismo, por la relevancia que ha hecho ¿no? Ha causado. El tercer eje es la gestión de proyectos. Este eje va más que nada centrado al caso de estudio, al segundo eje, ya que vamos a acá hablar sobre eh, qué, qué métodos podríamos o qué podríamos implementar para poder prevenir o haber prevenido, o quizás en un futuro prevenir accidentes o tragedias como el que ha pasado en el caso de estudio, ¿no? Y por último, el cuarto eje es lo mismo, pero centrado a una propuesta de investigación en los cuales, de acuerdo al caso de estudio obtenido, se plantean aquí las propuestas con el fin de evitar tener esas tragedias igualmente, pero con temas enfocados a un análisis y quizás de una investigación futura. Y explicaremos también los propósitos de haber elegido esta lista. Bueno, comenzamos con el primer eje, como lo mencioné, acerca de las autoauditorías, en este caso por las ISOs. Le voy a comentar un poco de qué trató este taller. El taller consistió en llenar los documentos o formatos de cada ISO respectiva. Son 3 ISO las que hemos adoptado o decidido aplicar, que la tocaremos más adelante, en las cuales tenemos que llenar como si fuera un checklist a preguntas y marcando con un aspa el sí o el no. Depende de lo que nosotros sí habíamos considerado en los procesos, en las accesibilidades que hemos tenido y en la concientización de la seguridad, salud y trabajo y en lo que respecta al sistema de gestión ambiental. Bueno, comenzamos con la ISO 9001, actualizada del 2015, el cual trata del sistema de gestión calidad. Aquí le vamos a dar un contexto de qué es lo que abarca esta ISO, para dar un poco de, de contexto, ¿no? Se ha dicho, sea de paso. Bueno, y la ISO 9001 se define como la norma reconocida a nivel internacional para el sistema de gestión de calidad, o por sus siglas SGC. En otras palabras, la certificación ISO 9001 proporciona las bases para desarrollar procesos y personal efectivo que tenga como resultado y servicios efectivos prolongados en el tiempo o a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Tener las capacidades, tanto como empresa y al personal que maneja la empresa, para elaborar
y saber elaborar mediante procesos, mediante mediciones, mediante métricas, con el fin de obtener productos efectivos, tal cual se ha requerido, respetando las normas de construcción de cada país y por lo solicitado por el cliente, ¿no? Que pase los estándares que deba de pasar de calidad. De esto trata la ISO 9001 y para el caso de nosotros, en nuestra empresa, realizamos este formato, el cual fue empleado para determinar el porcentaje de adopción que nosotros teníamos o aplicación que la empresa posee mediante la ejecución en sus proyectos. En este caso, nuestro proyecto Centro de Control y Monitoreo. Como le expliqué previamente, este formato consistía en llenar como si fuera un checklist con un sí y un no. Si nosotros teníamos estos requerimientos que pide las normas y con ello contabilizar el total de sí que hemos tenido comparado con el total de preguntas que había, ¿no? Y sacar de ahí un porcentaje que mostraremos en los siguientes slides en los resultados. La siguiente ISO es la ISO 14001, actualizada 2015, el cual trata de sistema de gestión ambiental. De igual manera que la ISO pasada, vamos a dar un contexto de lo que significa esto, de lo que abarca la ISO 14001, ¿no? Importante también el sistema de gestión ambiental. Bueno, esta ISO es la norma internacional para el sistema de gestión ambiental, por sus siglas SGA, y la norma para el sistema de gestión ambiental más utilizada en todo el mundo, es la más empleada, ¿no? Como mencioné, se viene mucho esta política de concientización, de regular los impactos y los efectos que tiene la construcción mediante los procesos constructivos, ¿no? Vinculados o arraigados a la contaminación ambiental. Esto se está tratando con mucha delicadeza, mucho cuidado, muchas pinzas, ya que es al final de cabo nuestro medio ambiente el que tenemos que cuidar. Y acciones preventivas van a ayudar y apoyan también, ¿no?, a este sistema de gestión ambiental. Bueno, asimismo, la ISO 14001 es la principal norma de sistemas de gestión que especifica los requisitos para la formulación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental. Y además, este ayuda a controlar los aspectos ambientales, reducir impactos y asegurar el cumplimiento legal. ¿Qué tan importante es esta ISO, no? Nos ayuda a reducir impactos y asegurar el cumplimiento legal, ¿no? ¿En cómo? Bueno, en nuestro país está lo que son los límites máximos permisibles, los cuales indican, ¿no?, mediante el funcionamiento, por ejemplo, de una empresa minera, por ejemplo, en la chimenea piden ciertos límites de partículas, o en caso de las mineras también ciertos parámetros que deben cumplir los relaves, ¿no? Entonces, esta ISO se encarga de manejar la empresa y colocarla y limitarla mediante las normas y los cumplimientos legales, ¿no?, con el fin de reducir los impactos. Para este caso igual se realizó un formato, el mismo formato que la ISO pasada, pero enfocado a lo que es el sistema de gestión ambiental, ¿no? Y de igual manera se llenó mediante un checklist, el cual teníamos que completar también si cumplíamos con lo requerido por esta norma mediante un sí o un no. Por último, la ISO 45001, actualizada en 2017, el cual habla del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día se observan muchos accidentes todavía en algunas obras por negligencias de los directivos, de los ingenieros, del personal a cargo de las obras. ¿Por qué? Por temas de ahorro de dinero, por avaricia, por corrupción. Y esta norma trata de dar una concientización, ¿no?, un incentivo a lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Al final y al cabo son esos hombres de la empresa que son la que dan vida a una empresa, ¿no? Y por ello es importante tener en cuenta esta ISO, que da un respeto también hacia la salud, ¿no? Muy aparte de que sea un proyecto, hay personas trabajando en ella.
y hay que preservar su seguridad, así como su salud. Y bueno, de igual manera acá vamos a dar un contexto de lo que significa un concepto de la ISO 45001, y bueno, esta es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinados a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué son los visitantes de accidentes? Son las personas encargadas que van y digamos, demuestran qué tan preparado está la obra o el proyecto mediante la aplicación de la empresa de esta norma ISO para prevenir accidentes, para ver cómo funciona, digamos, su plan o sus procedimientos o sus procesos en caso de emergencias, en caso de malas ejecuciones de equipos, etcétera, ¿no? Asimismo, esta certificación fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños irreparables a los empleados o al negocio. Un daño irreparable, como puede ser la muerte de un personal, ¿no? Por una negligencia, por un mal uso, por una mala capacitación de los equipos. Esto es un daño irreparable porque la muerte no es reparable, ¿no? Por más que sea una indemnización, etcétera, se pierde una vida y eso no se recupera. Además, eso está enfocada especialmente a la gerencia. La ISO 45001 tiene como objetivo final ayudar a los negocios, proporcionar, o empresas también, proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo. Qué importante es esto, ¿no? No solamente es producción en la ejecución de un proyecto, también hay que preservar eh, la seguridad de nuestros trabajadores, ¿no? Lento y seguro a la vez. Del mismo modo que los ISO 2 pasadas, aquí se realizó, se aplicó el mismo formato, pero también enfocado a lo que es la ISO 45001. Si se dan cuenta, un detalle fue que en cada formato o sección del formato, porque es un formato largo, se puede observar que las letras cambian, ¿no? De color azul. En la pasada ISO estaba de color verde. Entonces, mismo documento nos enfoca a cada ISO lo que se debe realizar. Bueno, aquí también, del mismo modo que las dos ISOs pasadas, se llenó mediante un checklist con sí y no, ¿no? Bueno, aquí tenemos los resultados, yendo del que ha tenido menor porcentaje al que ha tenido mayor porcentaje de adopción o aplicación por nuestra empresa, nuestra organización, el grupo 4. Y bueno, aquí tenemos al sistema de gestión ambiental con un porcentaje de 66.67%. ¿Cómo se saca ese porcentaje? Bueno, como le expliqué también anteriormente, el sistema o la ISO 14001 tiene 153 deben en total en su documento, por lo cual nosotros al llenarlo conscientemente y responsablemente, claro, hemos tenido 102 sí. Y este porcentaje se saca entre en total de sí, entre en total de palabras deben, por el 100 para obtener un porcentaje, en el cual hemos tenido un 66.67%. Sí, si bien es claro, hemos pasado de la mitad, que es el 50%, sin embargo, comparado a los otros dos que vemos en pantalla, es un poco bajo. Y bueno, este recae básicamente porque no teníamos matrices en lo que significa la gestión ambiental. Tampoco teníamos un listado de los impactos y de cómo mitigar estos al ejecutar nuestro proyecto. Por ello es que en esos son los puntos bajos que tenía nuestra organización. Siguiendo, tenemos la ISO 45001 con un porcentaje de 75.16%. En este había 157 palabras deben en total, de las cuales 118 fueron respondidas con sí. De mismo modo, se saca el porcentaje y se obtiene un 75.16. Acá el porcentaje también es un poco alto comparado con el anterior, pero sucede mi problema, que no teníamos las matrices de lo que es el SST, ¿no? En este caso, la sigla Seguridad y Salud en el Trabajo. No tenemos un procedimiento de seguimiento a los operarios, no teníamos prevencionistas y por ello es que nosotros, sin embargo, sí cumplíamos también con una gestión de incertidumbres y riesgo, pero para el proyecto. Sin embargo, no bastaba para cumplir
las exigencias que posee la ISO 45001 en cuestión de seguridad y salud en el trabajo por los trabajadores mismos. Por último, en la cabeza del podio tenemos la ISO 9001, el cual trata de sistema de gestión de calidad con un 81.66%. Esta calificación es alta comparada también a las dos y más cercana al 100, ¿no? En las cuales subieron 229 palabras deben y nosotros, mediante el llenado o la autoauditoría, obtuvimos 187 sí. El porcentaje, ya sabemos cómo se saca y obtuvimos pues un 81.66%. Y aquí, uno de los problemas, digamos, de los cuales nos bajaron el porcentaje y perfecto, digamos, fue que también tampoco tenemos matrices en cuestión de trazabilidad, pero sí teníamos las entradas y los procesos de salida completados mediante, o digamos, gracias a que se aplicó una gestión de proyectos. Sin embargo, no tampoco fue suficiente para abarcar todas las necesidades y requerimientos que nos pide la norma ISO 9001, ¿no? Son unas normas muy completas. Aquí le daremos las conclusiones y las recomendaciones basadas en nuestra experiencia mediante la autoauditoría, en la cual concluiremos qué se ha aprendido o qué se puede rescatar mediante estos resultados que hemos mostrado previamente. Y bueno, la primera conclusión es que al ser una organización recientemente consolidada, aún se carece de un plan específico de cumplimiento de las políticas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, es conveniente implementar un plan de acción ante eso, ya que así se asegura el cumplimiento de los requisitos expuestos para la obtención del certificado de la ISO. Como lo mencionaba, hubieron eh, muchas preguntas relacionadas a matrices, tanto en el sistema de gestión ambiental como en las ISO 9001 y como en la seguridad de salud en el trabajo, que es la 45001. Puesto que no todavía estaban específicos estos planes que poseíamos. Me atrevería a decir que tampoco teníamos estos planes, pero aquí nosotros recalcamos que es conveniente implementar un plan de acción ante esto, ya que sí consideramos que es importante, ¿no? Eh, para la ejecución, tanto de calidad, tanto la concientización que tenemos nosotros y el enfoque ambiental que nosotros queremos demostrar hacia los clientes. La segunda conclusión fue que con respecto a la ISO 45001, la organización tampoco cuenta con un análisis FODA de seguridad y salud, debido a que la empresa está en proceso de mejora continua. Sin embargo, contamos con un sistema de gestión de riesgos e identificación de incertidumbres para la toma de decisión sobre posibles riesgos que podrían prolongar la entrega del proyecto. Esto lo mencioné en los resultados, puesto que sí, no contamos con una matriz eh, o un análisis FODA en lo que consta de seguridad, salud y trabajo. Sin embargo, sí contábamos con un buen sistema de gestión de riesgos de proyectos y este también se complementa con una matriz de incertidumbres cualitativa y una matriz de riesgos cuantitativa, y esos son pasados por una simulación de riesgos mediante el programa Risky Project, donde se evalúa los, digamos, las diferencias o las implicancias de estos riesgos, las líneas bases como son el tiempo y los costos, ¿no? Bueno, la última conclusión que pudimos realizar base a la autoauditoría fue que nosotros evidenciamos un gran cumplimiento de los requisitos expuestos por la norma ISO 9001, actualizada 2015, a comparación de las ISO 14001 y 45001, donde el cumplimiento de los requisitos es un 20 a 30% menos, y esto es debido a la falta de gestión ambiental y a la seguridad y salud en el trabajo. Como vimos en el gráfico anterior, se observó que exactamente en la ISO 9001 se dio un cumplimiento mayor por parte de nuestra organización de esta ISO, ¿no? De esta norma. Bueno, con esto termina lo que es el primer eje acerca de las autoauditorías a nuestra empresa. Y ahora pasaremos al segundo eje, el cual es un caso de estudio
en el cual nosotros nos hemos guiado mediante el análisis que en un video que tuvo el arquitecto Sergio Manes, digamos, de la tragedia que ocurrió, ¿no? ¿Y cuál es ese caso de estudio? Bueno, el caso de estudio es un análisis del colapso del Champlain Tower South, ubicado en Miami, ocurrido el 24 de junio del mes pasado, casi ya un mes cumplido. Para ellos hemos separado mediante un índice que es lo que vamos a tocar paso a paso. En lo primero tenemos un planteamiento del caso y las apreciaciones personales mediante el video que hemos visto del arquitecto Manes. Las causas potenciales, estas causas se han complementado, aparte del video, por el arquitecto con noticias como de BBW, BBC. Y por último también vamos a tocar lo que son los riesgos no considerados en este proyecto, en esta ejecución del edificio. También los costos de no calidad. En este caso hemos tocado los costos, pero en modo cualitativo, ya que para medir esos costos de no calidad, aún se están haciendo las investigaciones del caso. Y vamos a ver una aplicación de las ISOs o como forma de prevenir esta tragedia que ha ocurrido. Lamentable, la verdad. Bueno, empezamos con el planteamiento del caso y las apreciaciones. En este caso vamos a plantear el contexto del edificio de Champlain Tower South. Este edificio ya contaba con más de 40 años de funcionamiento. Además poseía 30 plantas en total, 13, perdón, de las cuales hay una primera planta baja y seguida por 12 plantas no verticales hacia arriba. Bueno, el colapso de este edificio, o de gran parte del edificio, se produjo alrededor de la 1:30 AM, el 24 de junio, como mencioné, ya casi un mes ha pasado. El colapso fue de 55 departamentos, de los 136 en total que cuenta el Champlain Tower South. Muy aparte, se encontraba en proceso de reparación del techo. ¿Por qué? Bueno, ya que se estaba dando la inspección también para la recertificación solicitada 4 décadas, en el condado de Miami, específicamente mm, en el poblado que están ubicados estos edificios, que están frente al mar, son azotados, ¿no?, por el clima muy áspero que tienen, por las constantes lluvias que también tienen, ¿no?, porque tienen un clima muy, muy complicado también, y por el azotamiento de los huracanes, ya que es una zona donde, digamos, paulatinamente se han visto, ¿no?, los ataques producidos por los huracanes y los fenómenos naturales. Por ello, es que uno de los requisitos por el condado es que se debe realizar una inspección, en este caso para la recertificación, después de 4 décadas de haber funcionado o de operación del edificio, ¿no? Y por ello que también se encontraba, pues, en proceso de reparación del techo, ¿no? Este es un planteamiento para tener un contexto de lo que, digamos, del Champlain Tower South, ¿no? En ese caso vamos a dar las apreciaciones del colapso mediante el video del arquitecto Manes, ¿no? Y bueno, este colapso, digamos, empieza con el desprendimiento de la primera losa de la planta baja, donde estaba también el estacionamiento, donde se desprende esta losa y hacia abajo, hacia la zona inferior, y luego pues se notan ahí en el documental, se ven el testimonio de un testigo del colapso, que era un vecino que vivía al frente del Champlain Tower South, donde se ve que hay avisamientos de chorros de agua. Esto es porque al caerse la planta baja, rompe, quiebra las tuberías y empieza a dar chorros, y además se notan los escombros producidos, ¿no?, por el colapso, dicho sea de paso, de la losa de la primera planta baja. Después de que falla en las plantas bajas, recién viene lo que es el colapso parcial de las partes del edificio. Pero eso es por qué, ¿no? Bueno, al, al desplomarse o al colapsarse esta losa, quedan dos columnas, de las cuales estas fallaron, ¿no? ¿Por qué? Y ya la vamos a tocar los posibles
las causas potenciales más adelante, en las cuales vamos a explicar mejor por qué falla y cuál es la causa por la que falla, ¿no? Una vez que fallan estas columnas, por pandeo, se viene el colapso del primer tramo del edificio, como se puede observar en el video del análisis del arquitecto Manes. Seguido esto, después de 12 segundos, ¿no? Viene el colapso del segundo tramo del edificio, y o esos dos tramos al desplomarse, al colapsarse, lo que provocan es un desgarro de la parte del costado, también del edificio, ¿no? Y aquí es donde se tienen los 55 departamentos colapsados de los 156 en total que había. Aquí vamos a tocar sobre las causas potenciales del colapso. ¿Por qué está acá en negrita el funcionamiento de las losas? Este es la principal causa por la cual se originó, digamos, el colapso total de Champlain Tower South. Fue el desencadenante para las demás causas o los demás efectos que tuvieron los componentes estructurales del edificio. Entonces, ¿qué es funcionamiento? Ya que es la causa principal. El funcionamiento es cuando, digamos, una losa está con sus columnas respectivas y se pierde el arrastre que tienen las losas con las columnas y ese se desploma. Y lo que hace la columna es pasar de un lado hacia otro. Es como si se cayera, ¿no? Se desploma, básicamente, se desprende la losa por la pared del arrastre de las columnas. Y cae al piso inferior, ¿no? Al piso de abajo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe principalmente también a la falta de vigas, ¿no? Bueno, como mencioné, este funcionamiento de las losas fue el desencadenante para los demás efectos que tuvieron los elementos, ¿no? Seguido a esto fue el aumento de la luz por la pérdida de la riostra de la losa. Como mencioné, se pierde la riostra, se desploma la losa de la primera planta y aumenta la luz de la columna. ¿Qué es la luz? Bueno, la luz es la distancia o la altura que se tiene desde losa a losa de un piso, que en este caso a veces pueden medir 3 metros a 4 metros, en este caso 3 metros, y de los cuales la losa o de losa a losa se tenía 3 metros, y cuando se desplomó, la luz ahora que poseía la columna fue del doble, porque sabemos que se cae un piso, y entonces esta columna, por la pérdida de la riostra que tiene al desplomarse la losa, aumenta de luz en casi el doble. Y esto genera el pandeo en las columnas. ¿Por qué? Porque al soportar el doble de luz, soporta el doble de esfuerzo, el doble de peso que generan. Además, se le suma la pérdida de la riostre que pues, brindaba las losas. Y por ello, cuando se comprime mucho, ¿no?, a elemento que soportan flexión o compresión, estos empiezan a pandearse. ¿Qué es el pandeo? Digamos, se parte en dos la columna, no aguanta y se quiebra. Y después de esto, pues, otra de las causas potenciales, como mencioné, antes de pasar a las siguientes causas, este funcionamiento fue lo que desencadenó, ¿no?, la pérdida de esfuerzos, la pérdida de apoyo que tenían los elementos estructurales en el edificio. Bueno, según otros reportajes por expertos, ¿no?, es que también se evidencia un mal manejo de la operación y mantenimiento del edificio. Se ven en algunas fotos, imágenes de los videos, se ven imágenes deplorables, la verdad, acerca del mantenimiento que ha tenido y de las quejas que tenían también los usuarios, ¿no?, de este edificio. Además, hubo una pésima ejecución de las reparaciones del edificio. Como mencioné, aquí una empresa consultora, el cual es Moravito, realiza un estudio, digamos, del estado del edificio, donde evidencia grietas ya en columnas, en la parte baja de la planta, en el garaje. Entonces se empiezan, pese a este informe, ¿no?, se empiezan a ejecutar las reparaciones del caso. Sin embargo, esas fueron mal ejecutadas y en vez de terminar ayudando, terminaron perjudicando más todavía a los problemas que ya se tenían, ¿no?
Otras causas potenciales por las cuales algunos mencionan que pudo también originar el colapso mediante el deterioro de los elementos estructurales fue el entorno agresivo que tiene, eh, o donde está ubicado, o en donde estaba ubicado el Champlain Tower South, ya que este se encuentra casi al frente del mar, casi unos 200 metros aproximadamente, en los cuales es una de las zonas azotadas por los huracanes. Y sabemos que estos, pues, por la brisa del mar, pueden causar el deterioro de los refuerzos, ¿no? Y otra causa potencial, y la última que pudimos observar en estos videos, fue el clima, la situación de los suelos. Aquí se dice que hubo un estudio en los años 1900, en la década de los 1990, donde se observó que había un asentamiento de aproximadamente 8 milímetros, de 3 a 8 milímetros en estas zonas, ¿no? Y también esto formaba, o podría haber dado la formación de socavones dentro o debajo de los suelos. El otro es el clima. ¿Por qué? Bueno, Miami es una zona que está constantemente azotada también por las lluvias, y esto es, bueno, genera humedad, ¿no? Y bueno, la última causa potencial, lamentablemente, fue la avaricia, ¿no? Como lo mencionó el arquitecto Manes. En esas 13 plantas se realizaron violando o sacándole la vuelta, como se puede decir, ¿no? En un término coloquial, a las normas de construcción, ya que él menciona y señala las vistas de los demás edificios, donde estos solamente poseen 12 plantas, contando 11 plantas hacia arriba y una planta baja, mientras que el Champlain Tower South cuenta con 13. Y ya vamos a ver, ¿no? Ahora en el siguiente slide. ¿Por qué decimos la avaricia y por qué 13 plantas? ¿No? Bueno, acá en los riesgos no considerados, eh, uno de los riesgos este, de los cuales sí se debían tener entendimiento que iba a provocar estos efectos a largo plazo, fue el colapso por funcionamiento y por falta de vigas, ¿no? En el video del arquitecto se ve que prácticamente no poseía vigas el edificio, por no decir casi nada. ¿Y por qué no? Aquí donde voy a vincular un poco el término avaricia tocados en las causas potenciales del colapso, ya que al no contar con vigas, digamos, el nivel de piso a piso se reduce, ¿no? Lo cual ahorras unos 60 a 80 centímetros por piso, y contando esto, em, bueno, contando esto en cada planta, que son 12, ya te ahorras para un piso más, ¿no? Porque tienes 13 plantas, pero su altura equivale a un edificio de 12 plantas con vigas. Entonces se han querido saltar esto por la avaricia, ¿no? Por hacer más pisos y sacarle la vuelta a las normas técnicas mencionadas por dicho condado. Y bueno, ese es un riesgo que no han considerado los ingenieros, ¿no? Porque detrás de esto hay ingenieros, hay arquitectos, el colapso por funcionamiento de la falta de vigas. Aquí no se aplica ni casi ninguna viga, ¿no? Y cuando no se aplica, o sea, bueno, en algunos casos, en vez de viga, lo que se pueden aplicar son los capiteles en las columnas, en las partes superiores, donde puedan, digamos, aguantar más el peso y complementar el arresto que ya tienen las losas con las columnas. Pero en este caso no hay nada, ¿no? Básicamente es columna y los, lo cual pues ha generado el colapso, ¿no? Con todos estos causas potenciales que hemos visto, lo que ha provocado es el colapso todo, ya casi en su totalidad del edificio, ¿no? Porque ya lo han demolido. Y ese edificio no tiene reparo, y lo que han considerado las autoridades pertinentes es pues continuar con la demolición total.
Otros riesgos no considerados son los voladizos de considerables longitudes. Aquí se ve en el video también que tienen aproximadamente una longitud de 2.2 metros fuera, ¿no? O bueno, en el aire, en los cuales ni siquiera está protegido o está apoyado en una viga, ¿no? Entonces, ¿cuánto peso hay ahí? ¿Cuánto voladizo hay ahí? Y tampoco había la presencia de refuerzos, o sea, para que estos puedan trabajar a tracción, ¿no? Tampoco se veía esos acompañamientos que deben ir, ¿no? En un voladizo de esta envergadura, que son 2.2 metros, es bastante. Otro es la frecuencia de revisiones del edificio. No se tenía digamos, un formato, un documento en las cuales indicaba cuáles iban a ser las frecuencias de revisiones en el edificio, ¿no? Solamente está la recertificación que mencioné, que se pide cada 4 décadas después de la operación, del primer día de operación del edificio, ¿no? Pero no se tenía una revisión de frecuencia. Se evidencian aquí en las imágenes que hay deterioro ya vistos, muy vistosos, la verdad, en el garaje, en las áreas del jacuzzi, de la piscina, donde está muy, muy deteriorado tanto los elementos estructurales que es el concreto y la corrosión ya de algunos refuerzos, ¿no? Incluso se ven. Entonces, esto no es algo que tú puedas pasar por alto, ¿no? Entonces, si hubiesen habido revisiones constantes, buenas revisiones, y mediante un informe se realizaban los estudios, pues, estructurales para ver en qué condiciones estaban los elementos, ¿no? Del edificio, pero tampoco hubo esa frecuencia de revisiones, ¿no? Y esto también se complementa con la falta de mantenimiento. Eh, Al no tener una frecuencia de revisiones, no tienes un mantenimiento. ¿Por qué? Porque no vas a saber quién te diga que está mal en tu edificio, ¿no? Si no haces revisiones, pues el mantenimiento se hace para reparar estas revisiones vistas o observaciones, pero si no lo hay, tampoco hay este mantenimiento, ¿no? Otro es la supervisión de la ejecución. Este edificio que fue construido ya hace un buen tiempo, ¿dónde estaba la supervisión? En la ejecución, ¿no? Sabemos que siempre hay una empresa ejecutora y otra empresa este, supervisora. ¿Y dónde estaban estas empresas cuando se empezaron a ejecutar, ¿no? Cuando se dieron el armamento de la losa, el armado de la losa con las columnas, el llenado, el vaciado, el colocado del concreto, del hormigón en las losas. ¿Dónde estaban esas empresas que no se dieron cuenta que no habían vigas, ¿no? Y esto es algo que, que recalcar porque siendo un ingeniero civil, un estructural, se sabe, ¿no? Que mínimo un edificio puede tener vigas para soportar las cargas que produce las losas, más los inmuebles, más las cargas vivas que tiene un edificio. Y otros, los riesgos no considerados, pues, lamentablemente son las vidas de los futuros usuarios, ¿no? Se sabía que podía ser un riesgo muy posible el no incluir las vigas por posibles funcionamientos de las losas, lo cual ha sucedido, y que a esto también se le agrega todas las causas que desencadenan, ¿no? Falta de mantenimiento, la falta de supervisión, las fallas en las mejoras de las grietas que han habido. Todo esto ha sumado y ha cobrado pues muchas vidas, muchos desaparecidos y familias pues que lamentan estas pérdidas. Y bueno, por último, riesgo que no he considerado de acuerdo al análisis que yo he podido realizar del video del arquitecto Manes, es la no aplicación de las normas y reglamentos. En normas como el ASI mencionan el uso de las vías, ¿no? En normas del condado también mencionaba. Es una norma ya, digamos, general o ya que todos los edificios poseen, ¿no? Que las normas aplicadas al mantenimiento y operación de los edificios, los reglamentos de construcción, de los procesos constructivos al ejecutar este proyecto, ¿no? No es posible que no haya se haya dado cuenta que no había vigas. No es posible que no haya un buen proceso marcado, ya que mencionan también normas que deben haber mantenimientos mediante la operación, ¿no? Durante todo el ciclo de vida que dura un edificio. No ha habido este
esta aplicación de las normas pues, y reglamentos, ¿no? La única que se aplicó fue la recertificación, pero fue muy, muy tarde, fue demasiado tarde porque se encontraba en la recertificación durante el colapso, pero estos están empezando o terminando recién, ¿no? Ya que esas recertificaciones duran un año. Y lo que se estaba reparando era el techo, pero en realidad lo que necesitaba ayuda eran las plantas bajas del edificio. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los costos de calidad, los costos de no calidad involucrados, ¿no? Aquí hay una imagen representativa de lo que es calidad y no calidad, ¿no? Acá se ve un personaje que digamos, empleó los conocimientos para, digamos, usar, ¿no? Una carretilla así, para poner el peso que debe cargar y solamente usa lo necesariamente de fuerza para que ese sea, pues, deslizado, ¿no? Sin embargo, vemos atrás de él un señor que lo carga, ¿no? Y, y vemos ahí el esfuerzo que realiza, ¿no? Y esto es un poco el contexto de lo que es la calidad o los costos en la calidad y los costos de no calidad. Los costos de calidad, ¿qué son? Son los costos que una empresa asume para verificar la calidad, ¿no? Del edificio. ¿Cómo? Bueno, digamos, invirtiendo en procesos de revisión, en las frecuencias, en la operación, en una prueba de la operación del edificio para lo que está hecho, ¿no? Asimismo, este prevé eh, posibles causas, posibles peligros, riesgos, eh, y los subsana con el fin de no perjudicar la calidad que debe requerir el proyecto, ¿no? Por los mismos objetivos que debe cumplir, ¿no? Obtener un óptimo y un efectivo producto. Mientras que los costos de no calidad son los costos que uno realiza por no cumplir la calidad requerida. Digamos, si tú haces digamos, una columna y no le haces el brigado necesario y cuando desencofras, pues ves cangrejeras, ¿no? Y esta columna estructuralmente es débil, por lo mismo que no está muy bien compactado el concreto, o bueno, el hormigón. ¿Y qué es lo que se realiza aquí? Pues un reforzamiento de la columna. ¿Con qué? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Fibra de carbono, entre otros. Y esto ya son costos de no calidad. ¿Por qué? Porque al no ejecutar bien el vaciado de una columna, vas a tener que repararlo y es un doble gasto. Entre comillas, un doble gasto, porque has gastado en colocar y lo has colocado mal, ahora tienes que colocar el mismo elemento y reforzarlo, ¿no? Lo cual es una doble tarea que tienes que realizar. Cuando en lo que es costo de calidad, hay normas o pueden haber seguimientos o puede haber supervisiones en las cuales se ve el colocado correcto de la calidad. Y si comparamos, los costos de no calidad son más elevados que los costos de calidad, ¿no? Porque una cosa es reparar lo que ya está mal y otra cosa es prevenir para que no esté mal, ¿no? Es mucho mejor hacerlo previamente ejecutado que después. Y bueno, aquí, como mencioné también anteriormente en el índice, bueno, presentando los ejes, vamos a hablar sobre los costos de no calidad, pero cualitativamente, ya que el análisis de precios o de los costos ya cuantitativamente aún no se realiza, y los cuales también necesitan un análisis más exhaustivo, ¿no? En la búsqueda de estos. Tenemos la mala aplicación de los impermeabilizantes, ¿no? Aquí en la supervisión, revisión que hizo la empresa consultora Moravito, se ve que hay una mala aplicación o colocación de los impermeabilizantes en las zonas de la piscina, ya que estos deben ir inclinados para que el agua pueda, digamos, drenar, evaporarse por ahí. Sin embargo, estos están horizontal, no tienen la inclinación respectiva. Para lo cual el agua se empoza, se almacena y pues daña, ¿no? Ahí donde se ve que se dañan los elementos estructurales. Y eso pues bueno, eso tenía, ¿no? En teoría que ser reparado. ¿Por qué? Porque vas a tener que abrir, ver el impermeabilizante, nuevamente colocar el concreto, hacer los refuerzos necesarios. Y ya son malos. Son otros costos que tienes que aplicar ya cuando se ha hecho tu ejecutado, ya cerrado tu proyecto. Para lo cual, si nos damos cuenta, no costaba nada darle una inclinación, ¿no? El costo por darle la inclinación o por unas horas más a los aplicadores, ¿no? A los operadores que se encargan de colocar las impermeabilizantes,
sale más barato que luego se empose, se deteriore tu columna, tu losa, y tengas que reparar todo eso, ¿no? Comparemos ahí los costos que se verían implicados para uno y para el otro. Otro es la corrosión en las columnas ubicadas en el área de la piscina. ¿Esto por qué? Y ahí ¿cómo viene este problema anterior de la mala aplicación? Viene efectuando otras consecuencias consecutivas por la mala ejecución, ¿no? Y en ese caso se corroe, pues sabemos que el refuerzo con agua, pues, es el peor enemigo, y empieza a correr las columnas ubicadas en el área de la piscina. Y para reparar esto, ¿qué se tiene que hacer? Un fortalecimiento, ¿no? Un sostenimiento, ver si todavía se puede reparar estos refuerzos, y si no, cambiarlos completamente. Y para esto es un procedimiento muy complicado de reparación. Sabiendo ya que está en ejecución y operación este edificio, entonces imaginémonos nada más las interrupciones que habrían, pues, ¿no? Otro es las reparaciones previas al colapso mal realizadas. Aquí se ve claramente un gran ejemplo de que si no cumples con lo requerido, ¿no? Por las normas, el concreto no llega a su calidad, a su FC' requerido o planeado, y no se protegen bien quizás también los refuerzos, empiezas a tener pues la corrosión, las grietas, ¿no? Les presentamos las grietas de las columnas. ¿Qué haces? Reparas. Y encima estas reparaciones las realizaron mal y terminaron perjudicando, ¿no? Es un costo de no calidad doble, creo. Bueno, otro es el avistamiento de grietas en losas, columnas y garaje. Al ver estos avistamientos de grietas en columnas, en los garajes, la corrosión, como encargado del proyecto necesitas reparar esto. Y ya viene a ser un costo de no calidad por no ejecutar bien, por no normar bien o proteger bien tus refuerzos, eh, poner bien los impermeabilizantes, quizás algunos aplicativos o aditivos más para los elementos, para que evitar pues que sucedan estas cosas y pueda durar el ciclo de vida que debe cumplir, ¿no? Esos elementos. Y aquí donde se ve pues que también están implicados los costos de no calidad en la subsanación de problemas, pues. Otro es el efecto de salitre en la estructura. Sabemos que pues está frente al mar, la brisa del mar provoca salitre en las caras principales, ¿no? Frentes al mar, digamos, del edificio. Y bueno, para esto hay expertos que han dicho que sí son unas posibles causas, que también puede haber aumentado o se puede haber influenciado también a lo del colapso, ¿no? Y para esto, pues, si sabes que estar frente al mar, pues impermeabilizantes también, otros tipos de cemento para la mezcla, más resistentes a sulfatos para el concreto, con el fin de proteger nuestros refuerzos de acero estructural, ¿no? Entonces, al no proteger bien mediante aditivos, mediante impermeabilizantes y otros métodos, de verdad que hay para proteger, ¿qué haces? Te provoca pues un costo de no calidad al repararlo también después. Por último, la recertificación por edificios de los usuarios. Una cosa son la recertificación pedida por el condado, por la alcaldía de South Miami, para los edificios que tienen más de 40 años de operabilidad, pero aparte aquí se pidieron, ¿no? Porque las inspecciones que realizó Moravito fue hecha por los usuarios, ¿no? Fue pedida por los usuarios, ya que mencionaban algunos usuarios que pues veían en los garajes las grietas, veían en algunos casos, se veía el acero estructural por fuera de la columna, o sea, ya se había corroído, se había sulfatado el concreto, se había agrietado y se veían pues estaban visiblemente esos errores, ¿no? Y ahí es donde solicitan pues la rectificación, y esto, ¿quién lo asume? Pues la empresa ejecutora, ¿no? Y hay una doble gasto, porque si hubieses hecho bien, hubieses protegido bien tus elementos estructurales, pues no hubiesen pedido o gastado en otra recertificación, ¿no? Y de esto también se le suma la falta de mantenimiento y a la falta de frecuencia de supervisión, pues todo eso se le suma a esos costos de no calidad. Ahora pasamos a la aplicación de las ISOs como método de prevención. Bueno, sabemos que el edificio ya prácticamente no existe, fue demolido, cobró vidas, se ven cuántos errores han habido
no solamente en el proceso constructivo, sino durante la operación, y el bajo mantenimiento o paupérrimo mantenimiento que ha tenido pues esta, este edificio, ¿no? De Champlain Tower South. Y aquí vamos a dar, eh, digamos, como que una teoría que hubiese pasado si aplicábamos las ISOs como método de prevención para lo que ha sucedido, pues, ¿no? El colapso de este edificio. Vamos a empezar con la ISO 9001, el cual hablamos un poco del contexto, para eso servía en principio que hablamos un poco sobre el contexto de esta norma, y básicamente donde esta proporciona también las bases, como mencioné, para desarrollar procesos y personal efectivo que tengan como resultado productos y servicios efectivos prolongados en el tiempo. Claramente que lo que no ha tenido el Champlain South, Champlain Tower South, ¿no? Porque ha colapsado a los 40 años, cuando un edificio pues está previsto a 80, 60, 70 en aproximadamente, ¿no? Entonces no se ha aplicado pues esta norma, no ha cumplido. ¿Por qué? Porque no han habido supervisiones de la calidad en el edificio mediante la ejecución, por la falta de vigas. El personal que ha realizado esta ejecución también ha sido negligente por no poner vigas, por descuidar y hacer la vista gorda a un posible funcionamiento de las losas con las columnas, ¿no? Y además de no realizar los procesos, las trazabilidades necesarias para lo que compete a los mantenimientos que iba a haber durante la operación. No se debió acá un documento donde señalaba las frecuencias de mantenimiento. Es más, no había quizás un plan de mantenimiento paulatinamente, ¿no? Que se realizara. Y bueno, pues, ¿cómo podríamos prevenir, ¿no? Mediante las ISO, las aplicaciones ISO en esto, bueno, pues sabemos que el impacto también ambiental que ha tenido el colapso efectúa polvo, efectúa muertes, el suelo ya no vuelve a ser el mismo, escombros, desperdicios, y eso claramente es un impacto ambiental, ¿no? ¿A dónde van esos escombros? ¿A dónde van estas demoliciones que han habido? ¿Habrá un buen efecto o una buena reducción de impactos de esos escombros, ¿no? En el caso de la ISO 45001, no había tampoco una seguridad, se ve, porque se ven que estaba en reparación el techo. Sin embargo, por ser la hora del colapso, la 1:30 de la madrugada, ¿no? No había nadie trabajando, pero imagínense que hubiese sido de día, ¿no? Personal trabajando arriba. ¿Cuánto personal habrá sido? ¿Cuánta área tenía ese edificio? Un área considerable de techado. ¿Y qué hubiese pasado si se, digamos, colapsaba en esa hora, ¿no? Hubiese habido muertes también en los trabajadores, en los cuales no se ha aplicado pues la norma 45001 de la seguridad y salud en el trabajo, un respeto hacia los trabajadores, hacia su trabajo. Bueno, entonces, visto estas observaciones de no aplicancia de los métodos normados, ¿no? De las ISOs, pues si se hubiesen aplicado correctamente estos, hubiesen evitado el colapso prácticamente, ¿no? Básicamente con la ISO 9001 se hubiese llegado a las calidades requeridas por los mismos usuarios, ¿no? Y por las mismas normas también, que no se han aplicado. En caso del 14001, se hubiesen también complementado con esa ISO 9001 para evitar estos desperdicios que han habido, que no sabemos a dónde pararán, ¿no? Esos escombros. Por último, la ISO 45001, seguridad de salud en el trabajo, también hubiese aportado a, a, bueno, pues a esta prevención del colapso, como pues haciendo simulaciones, asimismo realizando las inspecciones de los operarios a la hora de ejecutar, ¿no? El uso de los equipos, pero básicamente se hubiese prevenido ese colapso, esta tragedia
del Champlain Tower South con la aplicación Extra ISOs, ¿no? Ya que la relevancia que poseen estas ISOs, estas normas, pues son demasiado muy importantes. Nos hacen reflejar, digamos, de cómo influyen estos en nuestros procesos constructivos, en nuestros acabados, en el cierre del proyecto. Por último, vamos a ver una aplicación de la gestión de proyectos a este caso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se aplicaba una correcta aplicación de la gestión de proyectos? Visto en las 5 unidades del curso de gestión de proyectos de construcción 1. Y aquí vemos, pues, un círculo con 5 unidades, ¿no? En donde la primera, pues, se ve la concepción e iniciación del proyecto, ¿no? Aquí se hacen los bocetos, el anteproyecto, se ve, bueno, se empiezan a ver ya que subcontratistas, cómo se va a realizar, cuántos pisos va a tener, los requerimientos de los objetivos de los clientes y de la ejecutora, ¿no? De la empresa. Y es aquí, pues, donde se dictan los lineamientos que va a poseer, digamos, qué metodologías se van a usar más adelante para la construcción de este proyecto, ¿no? Que tiene como producto, pues, el edificio, ¿no? De Champlain Torres. Después de eso viene lo que es la definición y planificación del proyecto. Se nota, pues, que aquí no hubo una planificación y una definición efectiva, óptima del proyecto, debido, pues, a que no se realizaron aquí, eh, digamos, programas de simulación acerca de cómo iba actuar el, el edificio sin vigas, ¿no? Y si este iba a fallar o no, para esto pues hay programas ahora, hoy en día, que la gestión de proyectos posee dentro de sus unidades, cuál es la gestión BIM, en las cuales puedes simular los procesos constructivos y puedes ver los costos, el tiempo de ejecución, puedes aplicar la gestión de riesgos, ¿no? Que vamos a tocar acá poco a poco. Y bueno, pues se ve aquí que no se aplicó una buena definición y planificación de la gestión de proyectos de construcción en este proyecto. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese aplicado bien? Bueno, acá se hubiesen definido bien, ¿no? Los planos estructurales, digamos, un conexo entre la, la empresa supervisora y la ejecutora para definir qué problemas hay, definir las interferencias, definir las no conformidades de los usuarios. Entonces todo esto faltaba, ¿no? Y al realizarse, pues, y haber ejecutado una buena gestión, hubiesen evitado estas inconveniencias, pues, que terminó en un colapso que trajo muertes, ¿no? De los usuarios. Además, también aquí se hubiese realizado la planificación, cuál iba a ser la gestión de la operación y mantenimiento de este proyecto, ¿no? De acá definiendo las frecuencias que se iban a realizar las supervisiones, las reparaciones y etcétera, ¿no? Lo cual no se ha visto, lamentablemente, después de 40 años, solamente una recertificación que no es suficiente, ¿no? Pero si se hubiese realizado una definición y planificación del proyecto óptimo, se hubiesen evitado, pues, esas tragedias. Luego, en el lanzamiento o ejecución del proyecto, pues, realizando una buena planificación, se puede hacer un correcto ejecución, ¿no? Como mencioné aquí, mediante simulaciones de procesos constructivos, la reparación de interferencias, para que cuando se ejecute, pues ya tenga salvado estos inconvenientes que se podrían haber presentado en la ejecución, ¿no? En esto ayuda mucho la gestión BIM, mediante modelos también BIM, y modelos de simulación, pues programa de simulación de procesos constructivos. Y en este lanzamiento tampoco se ha visto, de la ejecución, tampoco se ha visto una buena aplicación, pero de haberse aplicado de manera correcta la gestión de proyectos, pues hubiesen evitado también estos errores de procesos constructivos como un voladizo de 2.2 metros sin una viga de apoyo, ¿no? Que esté conectado básicamente a la columna igual y que sobresalga.
Y bueno, aquí también tenemos el rendimiento y control del proyecto. Si se hubiese realizado un adecuado rendimiento y control, pues no hubiesen pasado estas grietas, no se hubiesen visto estas grietas, estas corrosiones que se han visto en los aceros en el área de la piscina, y el mal funcionamiento, ¿no? Prácticamente, cuando planificas bien, que es la base en sí de toda la gestión de proyectos, pues todo te sale bien. Y bueno, aquí se hubiesen percatado con este control que hubiese habido del proyecto, de la ejecución, de sus procesos, las fallas, pues, ¿no? Con mucha anterioridad, con lo que se ha visto hoy, realmente, ¿no? Por último, en el cierre del proyecto, pues, hacer acta de conformidades. Se ve cierto que aquí la entrega del proyecto al cliente, necesita tener, digamos, las concepciones de lo que se ha hecho en el proyecto, ¿no? Ver qué seguridades tiene, qué garantías tiene, no sé si se le habrán dado a la hora de comprar estos edificios, de, digamos, ver cuáles son las garantías que posee, que ofrece este edificio para la seguridad de, de los usuarios, porque al final y al cabo estos usuarios compran y viven aquí, ¿no? Para tener un techo, ¿no? Entonces, el que quiera tener un techo no quiere que se le caiga encima. Por ello, es importante pues realizar actas de conformidades, supervisiones y revisiones con los usuarios para el cierre correcto del proyecto y la entrega también de las unidades a cada familia. Y esto pues es una aplicación de la gestión de proyectos de construcción mediante estas 5 unidades como medida de prevención o que se hubiese realizado quizás que no contaron ellos pues para la ejecución de este proyecto, ¿no? Por último, el último eje, el quinto, es propuesta de estudios que, que en este caso personalmente he pensado, de acuerdo a, pues, a lo que ha originado, lo que ha pasado mediante el colapso del Champlain Tower South, y vamos a explicar también con qué beneficios se podría hacer y con qué propósito también he planteado estos 5 propuestas de estudios, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la primera propuesta de investigación, que es comparar el rendimiento final de un proyecto aplicando las normas ISO mencionadas y sin aplicarlas desde etapas tempranas en la construcción de un proyecto. Básicamente, ya tenemos el caso real de no aplicar esas normas, el cual se ha visto el colapso pues, del Champlain Tower South, y qué hubiese pasado si ejecutábamos un proyecto de esa envergadura aplicando las normas ISO mencionadas, comparar el rendimiento. ¿De qué? De la calidad, de los elementos, asimismo de los acabados que va a tener, ¿no? Se puede hacer una comparación en el rendimiento final también de la misma empresa ejecutora, si tiene los mismos errores o no. En los 2 casos, en uno va a estar limitado por las normas, va a estar ahí visto por las normas, mientras el otro puede que no. Y sería bueno, pues, ¿no? Tener este rendimiento final, a ver si con las normas se pudo haber evitado un desastre como este, ¿no? Ese es el propósito en sí ¿cómo se llama? Propuesta de investigación, ¿no? Determinar si es rentable o no aplicar esas normas ISO mencionadas en proyectos, a ver si es verdad, ¿no? Lo que algunas personas dicen que las normas te ayudan, ¿no? Comparar por uno mismo si el rendimiento aumenta o no aumenta la aplicación de ellos desde etapas tempranas en la construcción de un proyecto, ¿no? De nada vale que tú apliques las normas en ejecución cuando has aplicado y has diseñado y has planificado mal, ¿no? Ya es muy tarde para corregir. El siguiente es, la siguiente propuesta es determinar los costos de no calidad de un proyecto de no aplicarse la gestión de riesgos. Aquí prácticamente no se ha aplicado una buena gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque no ha habido un tema de mantenimiento, si se sabe que hay piscina, hay tuberías, eh, puede haber una corrección en los refuerzos y si estos se han impermeabilizado bien o no, y qué hubiese pasado, ¿no? O no contaban de repente de poner el impermeabilizante no inclinado, qué hubiese pasado, qué hubiese ocurrido en los elementos estructurales pues contiguos. Y eso se realiza pues en una gestión de riesgo, lo cual no han tenido, ¿no? Entonces sería bueno también ver, ¿no?
con qué propósito se hace esta propuesta, pues para determinar los costos de no calidad en un proyecto que sí ha aplicado la gestión de riesgos y lo ha subsanado a tiempo, y de un proyecto, o digamos del mismo proyecto, en una simulación de cuánto le hubiese salido el costo de no haberse percatado y de no subsanar pues estos riesgos, ¿no? Sería interesante, la verdad. Tercera propuesta de estudio, de investigación, pues es analizar el efecto generado por el salitre a través de la brisa del mar en los refuerzos de la cara delantera de edificaciones costeras con más de 20 años de operación. Bueno, aquí sabemos pues que no solamente Champlain Tower South se encuentra al frente de la zona costera, de la playa, sino también hay otros edificios, y sería bueno ver qué efecto ha generado el salitre a través de la brisa del mar en ya edificios que pueden ser en una operación mayor a 20 años, ¿no? Y ya empiezan a fallar, pues no se empiezan a denotar ahí los defectos que han tenido estas obras, pues no, ese es el propósito básicamente. La penúltima propuesta es determinar la viabilidad de viguetes con acero post-tensado en la composición de las losas en edificaciones que poseen un área de techado mayor a los 200. Bueno, las viguetas con acero post-tensado ya tiene una aplicación muy famosa por los mismos beneficios que pues posee y brinda, ¿no? A las losas, a los elementos, y cómo esto pues pudieron determinar, ¿no? El propósito sería determinar esta viabilidad de aplicar, a ver si vale o no la pena aplicar, y de repente con ello eh, evitar solamente hacer losas con solamente vigas peraltadas y unas vigas chatas, porque ya se sabe que cuando se tiene pues un área de techado mayor necesitas un refuerzo mayor también para soportar el peso pues, que generan estas, ¿no? Y por último, la propuesta de investigación 5 es calcular los costos de no calidad producidos por los errores en los procesos constructivos y el no cumplimiento de los reglamentos de construcción en viviendas multifamiliares. Ya hay en algunos países análisis de los costos de no calidad de todo el sector de construcción, pero aquí prácticamente es ver, determinar y analizar y calcular también los costos de no calidad producidos por errores en los procesos constructivos mediante el no cumplimiento de reglamentos de construcción en viviendas multifamiliares, como el Champlain Tower South, ¿no? ¿Cuántos han sido los costos de no calidad originados en los proyectos multifamiliares y ver por qué? ¿Por qué no se están cumpliendo? Claro, es rentable vender tantos departamentos a tantas familias cuando se tienen 13 plantas, ¿no? Pero no solamente es vender, también es dar la seguridad y ver los costos de no calidad, ¿no? Como estas grietas, como estas, pues, malas aplicaciones de los impermeabilizantes en las áreas de las columnas, ¿no? Y bueno, pues también por los errores como de los procesos constructivos, pues como la no aplicación de las vigas en el diseño estructural, ¿no? Es una locura, pero es cierto. Entonces esos son los propósitos de estas 5 propuestas de investigación arraigados de este caso de estudio de Champlain Tower South. Lamentable la verdad, pero tenemos que sacar, pues, ¿no? Eh, las conclusiones de esta tragedia con el fin de prevenir, ¿no? Nuevas tragedias como esta, pues, más adelante. Bueno, eso ha sido todo por la presentación de hoy. Espero que les haya gustado y gracias.